Hola, saludos allá en casa. Hoy tenemos el devocional de Marcos 10 del 32 al 34. Y bueno, para mí estos versículos vamos a leerlos y profundizar un poco más. Pero si estos versículos tuvieran que tener un título, para mí sería como una pequeña dosis de esperanza. Voy a leerlo y vamos a profundizar un poquito en esto. Dice: Jesús anuncia por tercera vez su muerte. Se dirigían a Jerusalén y Jesús caminaba delante de los discípulos. Ellos estaban asombrados y los que iban detrás tenían miedo. Jesús volvió a llamar aparte a los 12 discípulos y comenzó a decirles lo que iba a pasar. Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros. Se burlarán de él, lo escupirán, lo golpearán y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Esta era la tercera ocasión que Jesús tenía para hablar con los discípulos y explicarles y decirles: bueno, esto es lo que me va a pasar en Jerusalén, me van a matar. Pero ya él anteriormente tuvo la oportunidad de hablar con ellos y está en Marcos 8:31, que se los voy a leer. Dice: Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Esto lo advirtió claramente. Y vean qué chido, porque dice que se los dijo claramente. ¿Y qué peso tiene este pasaje? Porque dice que los jefes de los sacerdotes, maestros de la ley, los ancianos, iban a tener protagonismo en la muerte de Jesús. En una segunda ocasión, en Marcos 9:31, dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle. Entonces vemos como en esa segunda ocasión ellos tenían miedo y que ni tan siquiera podían preguntarle más de la situación. Y en esta tercera vez ya es cuando ellos iban de camino a Jerusalén y Jesús les vuelve a recordar lo que le iba a pasar. Y lo que pudieron sentir ellos, yo me puedo imaginar y poner humanamente en su lugar en el pasado. Fijo, hubiera sido demasiado, yo hubiera tenido demasiado miedo también, hubiera tenido demasiadas dudas, incógnitas, cosas que no podía responder, porque nada más lo que sabía es que Jesús iba a morir de una manera muy fea. Obviamente lo que ellos sentían era mucho miedo, pero también veo cómo hay un propósito detrás de Jesús, que tuvo el privilegio de anunciar su muerte, y no era la única vez que se hablaba de la muerte de Jesús. Antes de que estuviera de Jesús y demás, la Biblia también menciona a Jesús y la muerte, y cómo esto iba a venir a cambiar y a revolucionar en el perdón, en la gracia y demás. Pero el propósito de Jesús también detrás de esto era como decirle a los discípulos lo que iba a pasar, y que una vez que pasara ellos se dieron cuenta de que sí, realmente pasó lo que Jesús nos dijo. Y eso para mí fue como que le dio a ellos esa energía y les dio pie para poder ir a anunciar con tantas ganas el mensaje de Jesús a todos los rincones, como lo hicieron realmente después de la muerte y resurrección de Jesús. Los discípulos quisieron ir a anunciar a todo lado este acontecimiento. Otra cosa que me recuerda a mí es el regalo precioso de la salvación, que no podemos descartar realmente. Y una tercera cosa es como estos versículos realmente tienen una noticia mala: que Jesús iba a morir, que iba a ser lleno de burlas, de escupas, de golpes, y finalmente que iba a morir. Pero como esta noticia mala tenía una pequeña dosis de esperanza, y esa pequeña dosis de esperanza fue: al tercer día voy a resucitar. Entonces, tranquilos, no se sientan solos, al tercer día voy a resucitar. Y veo cómo es muy chiva, y podemos ponerlo también en perspectiva de nuestras vidas cotidianas, que si estamos pasando por alguna situación que nos está golpeando y demás, Dios siempre
tiene ahí una pequeña dosis de esperanza para nosotros, que lo podemos encontrar leyendo a veces la palabra de Dios a través de alguna enseñanza o a través de alguna oración. Siempre encontramos como una pequeña dosis de esperanza para aferrarnos y para continuar caminando al lado de Dios a través de esa situación difícil y finalmente pues alcanzar los propósitos que Dios quiere, una madurez o demás. Pero como una pequeña noticia puede ayudarnos a aferrarnos un poquito más a Dios, una pequeña esperanza. Entonces, bueno, creo que eso es mucho de lo que Dios nos quiere hablar hoy y voy a cerrar orando. Dios, muchísimas gracias por el día de hoy. Te pedimos que protejas y cubras con tu amor nuestros hogares, nuestras vidas, nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chao.